En 2013, mientras Estados Unidos bombardeaba Siria y discutía sobre la atención médica, China firmó un contrato de construcción en Kenia que costaría más que todo el presupuesto nacional keniano. Nadie en Washington se enteró. A nadie en Londres le importó. La noticia no llegó a los noticieros de la noche. Pero ese proyecto ferroviario fue solo una parte de la mayor expansión económica de la historia de la humanidad. Una expansión tan vasta, tan coordinada y tan exitosa, que, para cuando las agencias de inteligencia occidentales se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, más de 150 países ya habían firmado acuerdos que transformarían la economía global para el siglo siguiente. Esta es la historia de cómo China construyó un imperio de $4 billones, mientras las naciones más poderosas de la Tierra miraban para otro lado. Pero para entender cómo China logró el mayor truco de magia geopolítica de la historia moderna, debemos remontarnos a un momento en el que China no era una superpotencia en absoluto. Necesitamos remontarnos a un país que aún se recuperaba de uno de los experimentos económicos más catastróficos jamás intentados, un país que los economistas occidentales habían descartado como demasiado pobre, demasiado atrasado y demasiado comunista para desafiar el orden establecido. Corría el año 1978. China acababa de salir de la Revolución Cultural, un periodo de una década de caos político que destruyó su economía, causó millones de muertes y dejó al país aislado del resto del mundo. El ciudadano chino promedio ganaba menos de $200 al año. Casi no había carreteras. La mayoría de la gente nunca había visto un teléfono. Y mientras Estados Unidos y Europa entraban en la era informática, China seguía siendo una sociedad agrícola donde el 80% de la población trabajaba en el campo con herramientas que no habían cambiado en siglos. Pero ese año ocurrió algo que lo cambiaría todo. Un hombre llamado Deng Xiaoping tomó el control del Partido Comunista Chino y tomó una decisión que conmocionó a los verdaderos creyentes del comunismo en todo el mundo. Decidió que la ideología ya no importaba. Solo importaban los resultados. Su famosa frase, no importa si un gato es blanco o negro, siempre que case ratones. Lo que quería decir era simple. China haría lo que fuera necesario para enriquecerse, incluso si eso significaba abandonar la economía comunista y mantener la política comunista. Deng abrió China a la inversión extranjera. Creó zonas económicas especiales donde las empresas capitalistas podían operar libremente. Envió a estudiantes chinos a universidades estadounidenses para que aprendieran tecnología y métodos empresariales occidentales. Y lo más importante, convirtió a China en el destino manufacturero más atractivo del planeta al ofrecer algo que ningún otro país podía igualar. Una fuente inagotable de mano de obra barata y disciplinada, junto con un gobierno dispuesto a construir cualquier infraestructura que las empresas extranjeras necesitaran. La respuesta occidental fue exactamente la que Deng esperaba. Las empresas estadounidenses, europeas y japonesas vieron la oportunidad de reducir sus costos de producción en un 70, 80 y, a veces, 90%. Las fábricas que empleaban a miles de trabajadores en Detroit o Manchester podrían ser reemplazadas por instalaciones en Shenzhen que realizaban el mismo trabajo por una fracción del precio. Así que actuaron, no con lentitud, ni con cautela, sino con una prisa que más tarde se consideraría la mayor transferencia de capacidad industrial de la historia. Para el año 2000, China se había convertido en la fábrica del mundo. Si comprabas zapatos, probablemente se fabricaban en China. Si comprabas aparatos electrónicos, se ensamblaban en China. Si comprabas muebles, juguetes, ropa o herramientas, era muy probable que provinieran de fábricas chinas. Y cada uno de esos productos representaba el flujo de dinero a China, la transferencia de tecnología a China y la creación de experiencia en China. Los economistas occidentales celebraron este acuerdo. Lo llamaron ventaja comparativa y libre comercio. Dijeron que enriquecería a todos. Los consumidores estadounidenses obtendrían productos más baratos, los trabajadores chinos conseguirían empleo y las corporaciones multinacionales obtendrían mayores márgenes de beneficio. Todos ganarían. Excepto que eso no fue lo que realmente estaba sucediendo. Mientras las empresas occidentales se centraban en los informes trimestrales de ganancias y la rentabilidad para los accionistas, China jugaba un juego completamente diferente. Cada fábrica construida en China tenía requisitos. Las empresas extranjeras debían asociarse con empresas chinas, tenían que compartir su tecnología, tenían que capacitar a ingenieros y gerentes chinos. Lo que parecían simples acuerdos de fabricación eran en realidad transferencias sistemáticas de tecnología que permitirían a China construir todo lo que Occidente podía construir, pero de forma más económica, más rápida y sin necesidad de la autorización occidental. Para 2008, cuando la crisis financiera mundial devastó las economías occidentales, China había acumulado casi $2 billones en reservas de divisas.
Piensen en esa cifra. 2 billones de dólares. Es más dinero del que la mayoría de los países generarán a lo largo de su existencia. Y mientras Estados Unidos rescataba a los bancos y Europa intentaba evitar el colapso económico, los líderes chinos se planteaban una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Qué hacemos con todo este dinero? La respuesta que idearon no fue complicada, pero sí brillante. Usarían ese dinero para hacer exactamente lo que Estados Unidos había hecho después de la Segunda Guerra Mundial. Construir un sistema económico tan grande y tan interconectado que otros países no tendrían más remedio que participar. Crearían dependencias, controlarían las cadenas de suministro, se volverían irreemplazables. En 2013, el presidente chino, Xi Jinping, visitó Kazajistán y anunció la iniciativa de la Franja y la Ruta. La descripción oficial la hacía parecer aburrida. Inversión en infraestructura y cooperación comercial. Pero lo que Xi en realidad anunciaba era el mayor programa de expansión económica jamás intentado. China prestaría billones de dólares a países en desarrollo para construir puertos, ferrocarriles, carreteras, centrales eléctricas y redes de telecomunicaciones. Empresas chinas se encargarían de la construcción. Los bancos chinos proporcionarían la financiación. Y todo ello se conectaría con China. Aquí es donde entran los 4 billones de dólares. Y aquí es donde los gobiernos occidentales finalmente comenzaron a darse cuenta de que habían cometido un terrible error. El primer país que comprendió plenamente lo que hacía China no fue Estados Unidos, ni Gran Bretaña. Fue Sri Lanka. Y para cuando lo descubrieron, ya era demasiado tarde. En 2007, Sri Lanka ansiaba desesperadamente desarrollarse. El país acababa de terminar una brutal guerra civil. Su economía se encontraba en dificultades y necesitaba infraestructura para atraer inversión extranjera e impulsar el turismo. Cuando China ofreció financiar y construir un enorme puerto de aguas profundas en Hambantota, una pequeña ciudad de la costa sur, el gobierno de Sri Lanka lo consideró un regalo. Los bancos occidentales se habían negado a financiar el proyecto, calificándolo de económicamente inviable. Ofreció un préstamo con tipos de interés relativamente bajos, prometió construirlo rápidamente y pidió muy poco a cambio. Excepto que pidieron una cosa. Si Sri Lanka no podía devolver el préstamo, China podría tomar el control del puerto. El puerto se terminó de construir en 2010. Era moderno, estaba bien construido y estaba casi completamente vacío. No había suficiente tráfico marítimo para justificar su existencia. Los ingresos no se acercaban ni de lejos a los proyectados. Y cada año, Sri Lanka debía a China cientos de millones de dólares en pagos de deuda que no podía afrontar. Para 2017, Sri Lanka estaba sumido en una profunda deuda. Habían pedido prestados miles de millones de dólares a China para múltiples proyectos, y los reembolsos consumían casi todas sus reservas de divisas. Intentaron negociar, pero China había redactado los contratos con sumo cuidado, y solo había una salida. Sri Lanka cedió el puerto de Hambantota a China, mediante un contrato de arrendamiento de 99 años. Las empresas estatales chinas controlaban ahora un puerto estratégico de aguas profundas, perfectamente ubicado en una de las rutas marítimas más importantes del mundo, la que conecta Oriente Medio con Asia. Los analistas occidentales lo calificaron de trampa de deuda. Los funcionarios chinos lo calificaron de transacción comercial. Pero lo que en realidad representaba era algo mucho más significativo. Era la prueba de que China había descubierto cómo adquirir activos estratégicos sin disparar un solo tiro, sin amenazar a nadie y sin violar el derecho internacional. Habían convertido la inversión en infraestructura en un arma, y Sri Lanka no estaba sola. En África, Asia e incluso partes de Europa se repetía el mismo patrón. Djibouti, una pequeña nación del este de África, se endeudó considerablemente con China para construir un nuevo puerto y ferrocarril. Al no poder devolver el préstamo, China estableció allí su primera base militar en el extranjero en 2017, ubicada justo al lado de bases estadounidenses y francesas. Pakistán obtuvo préstamos por más de $60.000 millones para el corredor económico China-Pakistán, una red de autopistas, ferrocarriles y oleoductos. La deuda se volvió tan grande que la capacidad de Pakistán para tomar decisiones independientes en política exterior comenzó a erosionarse. En Grecia, un país devastado por la crisis de la deuda europea, China adquirió una participación mayoritaria en el puerto de El Pireo. En Italia, China firmó acuerdos para invertir en puertos e infraestructura en todo el país, convirtiendo a Italia en el primer país del G7 en unirse oficialmente a la iniciativa de la Franja y la Ruta. En Hungría, Polonia y Serbia, la inversión china se dispersó en ferrocarriles, autopistas y redes 5G, creando divisiones políticas dentro de la Unión Europea, ya que estos países comenzaron a votar en contra de las posturas de la UE sobre China. Pero esto es lo que hizo que la estrategia china fuera tan efectiva. No se trataba solo de puertos y ferrocarriles,
El verdadero premio era algo mucho más valioso: minerales de tierras raras. Si nunca ha oído hablar de las tierras raras, no se preocupe, pero estos 17 elementos químicos son absolutamente esenciales para la tecnología moderna. Se utilizan en teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, sistemas de armas militares, misiles guiados y, básicamente, en cualquier componente de electrónica avanzada imaginable. Y China controla aproximadamente el 70% de la producción, pero ni siquiera esa cifra lo cuenta todo. China controla más del 90% de la capacidad de procesamiento y refinación de tierras raras. Esto significa que, incluso si los minerales de tierras raras se extraen en otros países, generalmente deben enviarse a China para su transformación en materiales utilizables. Y mediante la iniciativa de la Franja y la Ruta, China se aseguró sistemáticamente derechos mineros e instalaciones de procesamiento en África, Sudamérica y Asia Central, reforzando aún más su monopolio sobre recursos, sin los cuales los ejércitos y las empresas tecnológicas occidentales no pueden funcionar. Piensen en lo que eso significa. El ejército estadounidense depende de cadenas de suministro controladas por China para obtener los materiales necesarios para construir aviones de combate, misiles y sistemas de radar avanzados. Los países europeos dependen de China para obtener los materiales necesarios para la transición a las energías renovables. Y si China decidiera restringir las exportaciones de estos materiales, como ya ha hecho varias veces durante disputas diplomáticas, industrias enteras en Occidente podrían paralizarse en cuestión de meses. Sí, aquí es donde los responsables políticos estadounidenses finalmente despertaron, pero no fue hasta 2017, después de que Donald Trump asumiera el cargo e iniciara la guerra comercial con China, que el gobierno de Estados Unidos comenzó a afrontar seriamente lo sucedido. Para entonces, la infraestructura ya estaba construida, los contratos ya estaban firmados. La respuesta estadounidense fue caótica y contradictoria. Se impusieron aranceles a los productos chinos, perjudicando a los consumidores y empresas estadounidenses sin apenas afectar a la economía china en general. Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones, fue vetado de los mercados occidentales por motivos de seguridad. Sin embargo, para entonces, los equipos de Huawei ya estaban instalados en redes de Asia, África y partes de Europa. Estados Unidos intentó ofrecer financiación alternativa para el desarrollo a través de la denominada Red Punto Azul, pero la financiación era una fracción de lo que China gastaba y conllevaba muchas más condiciones y restricciones. Las agencias de inteligencia occidentales comenzaron a publicar informes advirtiendo que los proyectos de la Franja y la Ruta estaban generando cargas de deuda insostenibles, facilitando la vigilancia china y socavando la gobernanza democrática. Pero estas advertencias llegaron años tarde, y muchos países las ignoraron de todos modos porque no tenían mejores alternativas. Los bancos occidentales se negaban a prestar a países en desarrollo con alto riesgo. El Fondo Monetario Internacional exigió duras medidas de austeridad que hicieron impopulares a los gobiernos. China, por otro lado, ofreció dinero fácil, sin sermones sobre derechos humanos ni democracia. Y esto es fundamental entender. China, no esperación, ofrecía algo real. Carriles transportaban mercancías, las centrales eléctricas generaban electricidad, pero para los países que habían sido ignorados por Occidente durante décadas, la inversión china representaba la única vía de modernización disponible. Para 2020, más de 100 acuerdos de cooperación con China en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. El valor total de los proyectos superó los $4 billones. China había reestructurado fundamentalmente las redes comerciales globales para que fluyeran a través de infraestructuras controladas por China, proyectos financiados por China y cadenas de suministro dominadas por China. El imperio ya estaba construido y Occidente apenas comenzaba a comprender lo sucedido. Pero lo que pasa con los imperios construidos sobre la deuda es que solo funcionan mientras todos sigan fingiendo que el sistema es sostenible. Y para 2022 empezaban a aparecer grietas. Sri Lanka ya no solo estaba en apuros. El país se había derrumbado por completo. El gobierno se quedó sin divisas para importar combustible y alimentos. Las protestas estallaron en todo el país y el presidente huyó del país. Y si bien múltiples factores contribuyeron a la crisis, la enorme carga de la deuda derivada de los proyectos de infraestructura chinos jugó un papel central. El puerto que se suponía transformaría la economía, en cambio, contribuyó a su destrucción. Pakistán enfrentaba problemas de deuda similares, con préstamos chinos que consumían una parte considerable de los ingresos del gobierno. Zambia incumplió su deuda en 2020. Kenia tenía dificultades para pagar los préstamos para el ferrocarril construido por China, que costaba 3 veces más de lo previsto inicialmente y generaba muchos menos ingresos de los prometidos.
Un país tras otro descubría que la infraestructura para cuya construcción habían pedido miles de millones de dólares no generaba suficiente crecimiento económico para justificar la deuda. La respuesta de China reveló algo importante sobre el funcionamiento real de este imperio. Cuando los países no podían pagar, China no condonaba la deuda, la reestructuraba, ampliaba los plazos de pago y, en algunos casos, exigía incluso más garantías o concesiones estratégicas. Estaban pensando a largo plazo, y las pérdidas financieras a corto plazo no importaban mientras los activos estratégicos permanecieran bajo el control o la influencia china. Pero los problemas no solo se presentaban en los países en desarrollo, aparecían en la propia China. La iniciativa de la franja y la ruta era costosa, mucho más de lo previsto. Los bancos estatales chinos habían prestado cientos de miles de millones de dólares a proyectos que nunca serían devueltos. La economía china, que había crecido a un ritmo increíble durante 3 décadas, se estaba desacelerando. El sector inmobiliario, que representaba casi el 30% de la economía china, se desplomaba bajo el peso de una deuda insostenible. Grandes promotoras inmobiliarias como Evergrande estaban incumpliendo cientos de miles de millones en obligaciones. Y entonces llegó la COVID-19. La política de cero COVID de China, que mantuvo al país confinado mucho más tiempo que la mayor parte del mundo, devastó el crecimiento económico y expuso la fragilidad de las cadenas de suministro que todos asumían como inquebrantables. Las empresas occidentales que habían pasado décadas desarrollando operaciones en China se dieron cuenta de repente de que habían creado un punto único de fallo. Cuando las fábricas chinas cerraron, las cadenas de suministro globales se congelaron. Cuando los puertos chinos cerraron, los buques de carga permanecieron inactivos durante semanas. La eficiencia que había hecho a China tan atractiva se había convertido en una vulnerabilidad catastrófica. Los gobiernos occidentales finalmente comenzaron a tomar medidas. Estados Unidos aprobó la ley CHIPS, invirtiendo miles de millones para repatriar la fabricación de semiconductores a Estados Unidos. La Unión Europea anunció planes para reducir su dependencia estratégica de China. Japón y Corea del Sur intensificaron sus esfuerzos para diversificar las cadenas de suministro en el sudeste asiático. India se posicionó como un destino alternativo para la fabricación. Y lenta y vacilante, algunas corporaciones multinacionales iniciaron el costoso y complejo proceso de trasladar la producción fuera de China. Pero esto es lo que hace que este momento sea tan peligroso. Nadie sabe realmente cómo deshacer 4 décadas de integración económica. La economía mundial no está diseñada para funcionar sin China. Más del 70% de los teléfonos inteligentes del mundo se ensamblan en China. Casi la mitad de los paneles solares globales se fabrican allí. La industria farmacéutica depende de ingredientes chinos para la mayoría de los medicamentos genéricos. La industria automotriz obtiene componentes críticos de proveedores chinos. Y la infraestructura tecnológica de docenas de países funciona con equipos chinos que no se pueden reemplazar fácilmente. Esto es lo que realmente significa la dependencia. No se trata solo de que China construyera puertos y ferrocarriles. Se trata de que toda la economía mundial se reestructuró en torno a la manufactura. Y desmantelar ese sistema, si es que es posible, esa es la pregunta que los estrategas occidentales intentan responder desesperadamente. Observamos en tiempo real cómo 2 sistemas incompatibles intentan coexistir. Un sistema occidental basado en el capitalismo democrático y los mercados abiertos, y un sistema chino basado en el control estatal, la planificación estratégica y la eficiencia autoritaria. Algunos analistas creen que estamos entrando en una nueva guerra fría, con el mundo dividido en esferas de influencia que compiten entre sí. Otros piensan que la interdependencia económica es demasiado profunda como para permitir una separación real y que Estados Unidos y China encontrarán un acuerdo difícil. Y algunos advierten que las crecientes tensiones sobre Taiwán, el mar de China meridional y el dominio tecnológico podrían derivar en un conflicto militar directo, un conflicto catastrófico para todos los involucrados. Pero, independientemente de qué futuro se desarrolle, 3 cosas están absolutamente claras. En primer lugar, China ejecutó con éxito la mayor y más rápida expansión económica de la historia de la humanidad, al comprender algo que Occidente había olvidado, que el poder económico es la base de todas las demás formas de poder, y que controlar la infraestructura, los recursos y las cadenas de suministro es más valioso que controlar el territorio. Conquistaron un imperio sin librar una guerra. En segundo lugar, las democracias occidentales no reconocieron lo que estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde, ya que se centraron en las ganancias a corto plazo, los ingresos trimestrales y los bienes de consumo baratos, mientras que China pensaba en décadas y generaciones. La paciencia estratégica de un sistema autoritario derrotó el pensamiento cortoplacista del capitalismo democrático. Y en tercer lugar, las dependencias creadas no se pueden romper rápida ni fácilmente.
Incluso si Occidente quisiera desvincularse completamente de China mañana, no podría. La economía mundial colapsaría. Esto significa que, durante al menos la próxima década, y probablemente mucho más tiempo, China conservará una enorme influencia sobre el comercio global, las cadenas de suministro de tecnología y los flujos de recursos. El imperio se construyó en silencio, mientras las naciones más poderosas de la Tierra estaban distraídas por el terrorismo, las crisis financieras y la disfunción política. Y ahora, ese imperio es simplemente demasiado grande. Está demasiado arraigado y es demasiado esencial para ser desmantelado fácilmente. Así que aquí está la pregunta incómoda que debemos hacernos. ¿Acaso China superó a Occidente con una estrategia brillante? ¿O Occidente se derrotó a sí mismo mediante la codicia miope y la complacencia? La respuesta probablemente sea ambas. China jugó sus cartas brillantemente, pero Occidente repartió esas cartas transfiriendo tecnología voluntariamente, desplazando la producción e ignorando cualquier señal de advertencia en busca de costos de fabricación ligeramente más bajos. La historia no se repite exactamente, pero sí resuena, y si escuchas con atención, puedes oír esos ecos ahora mismo, el sonido de un imperio en ascenso mientras otro se da cuenta, demasiado tarde, de lo que ha perdido. Si quieres entender cómo cambia realmente el poder en el mundo moderno, cómo los sistemas económicos transforman silenciosamente la geopolítica, y por qué las decisiones que se toman hoy determinarán quién controlará el futuro, suscríbete, porque esta historia no ha terminado.